Les doy la bienvenida a esta última entrega del nivel 3. En esta oportunidad vamos a ver unas nociones básicas de psicología y vamos a arrancar por entender o saber o considerar al modelo organicista. ¿Qué es el modelo organicista? Hay algunos datos que no están en el material, así que yo les voy tirando para que tengan nociones, ¿sí? Bueno, el modelo organicista es una postura filosófica que considera el universo, la sociedad o el individuo como un organismo vivo. La sociedad, el individuo, el universo como un organismo vivo. Sostiene que todas las partes del sistema están interconectadas y trabajan juntas hacia un fin común, y de manera similar como a los órganos de un cuerpo humano funcionan para mantener la vida de ese organismo. En el modelo organicista del desarrollo psicológico, los cambios de la persona se producen en forma interna y siguiendo patrones inherentes a cada individuo. Se producen de forma interna, porque hay modelos que dicen que son las formas externas las que producen el cambio en la persona. El organicista sostiene que los cambios de la persona se producen de forma interna y siguiendo patrones inherentes a cada individuo. Este modelo ve al ser humano de forma orgánica, ve que posee características innatas que guían su desarrollo. A medida que el ser humano crece, se va volviendo más complejo, más sofisticado, así que su desarrollo y sus cambios personales de forma cualitativa y discontinua, ¿sí? Esto se refiere a una transformación profunda de la naturaleza, estructura, funcionamiento de la personalidad, que ocurre de forma abrupta y no gradual, marcando una transición entre etapas distintas y cualitativamente diferentes en el desarrollo humano. Este cambio cualitativo implica una modificación en la esencia o tipo de algo, no solo en su cantidad. En el contexto de desarrollo personal, esto significa que la persona no solo cambia en ciertos aspectos o habilidades, sino hace una transformación entera de su ser, de su pensar y de su sentir. El cambio discontinuo implica que las transformaciones no ocurren de manera gradual y acumulativa, sino que se dan a través de saltos o etapas separadas. Bueno, esta es la forma de ver el desarrollo psicológico según el modelo organicista. Que es muy importante para saberlo, para tener estas nociones básicas de psicología. Ahora vamos a pasar, ¿sí?, con estas 5 maneras de entender el comportamiento normal de una persona. Podemos entender al comportamiento normal, ¿sí?, normalidad como salud, normalidad estadística, normalidad ideal, normalidad social y normalidad natural. Yo me puse a hacer este video y empiezan a pasar millones, un montón de autos en esta tarde de siesta que parecía tan tranquila. Bueno, entendiendo la normalidad como salud, ¿sí?, podemos decir que todo lo no enfermizo es normal. Y ahí la franja es muy pequeña. En la normalidad estadística son las estadísticas que estandarizan la población. Por ejemplo, el QI, ¿sí? La normalidad ideal, ¿sí?, es una idea social. Por ejemplo, ser solidario, ser generoso, ser extrovertido. Eso es lo que la sociedad supone como que una persona es normal, ¿no? La normalidad ideal para la sociedad. Pero en cambio, la normalidad social
tiene que ver con, bueno, un poco más parecido, comportamientos socialmente permitidos. Y la normalidad natural tiene que ver con lo biológico, físico y mental dentro del funcionamiento óptimo. Entonces, según la psicopatología, que es la ciencia que estudia los trastornos mentales, los describe y los clasifica, entiende que existe un funcionamiento normal de la mente y lo que estudia la psicopatología sería el funcionamiento no normal. Aunque este necesitaría una revisión constante, ya que la mente es un continuo, ¿no? Es de continua actualización. Es como vemos en lo que es el adulto de la psicología transaccional, tiene que estar todo el tiempo actualizándose. Entonces, la psicopatología estudia la mente y la conducta y centra su atención en la conducta no normal y patológica. Y las 5 maneras descritas recién son las 5 maneras que tenemos de entender el comportamiento normal de una persona. Ahora vamos a pasar con estas otras características de nociones básicas acerca de los trastornos ansiosos. Pueden ser crisis de angustia, estrés postraumáticos, agorafobias, fobias simples, fobia social. Y estos son los trastornos más frecuentes y dentro de esta clasificación están estos grupos recién mencionados. Las crisis. ¿Qué es una crisis? Es un episodio brusco que aparece tanto de día como de noche. Puede estar acompañado por un fenómeno donde ciertas funciones involuntarias del cuerpo se activan. Por ejemplo, el sistema nervioso vegetativo. Puede haber una sensación de que uno se va a morir y su duración puede llegar a ser de 15 a 20 minutos. Puede ser un evento único o que se vaya repitiendo, ¿no? Acá vemos como la crisis de pánico, de ansiedad. Este episodio puede afectar significativamente instalándose una ansiedad crónica acompañado de una cierta depresión, ya que la persona tiene siempre la sensación de que algo le va a ocurrir, ¿no? Podemos ver que las flores asociadas podemos indicar o podemos ver Star of Bethlehem, Rock Rose, Cherry Plum, ¿no? Puede haber agitación psicomotriz, por eso Cherry Plum, Chestnut Wood, porque es crónico, la cronicidad es un factor determinante. Y Gentian, porque esto es como que ya supongo que ya va a ocurrir, ¿no? Son flores al azar que podemos ver a raíz de estas definiciones. Los trastornos por estrés postraumático es que luego de un episodio real traumático, la experiencia puede volver en forma de pesadillas y miedo. Puede haber evasión por medio de las drogas para poder olvidar, ¿sí? En cambio, las agorafobias tiene que ver con un trastorno de ansiedad y pueden ser 2. Miedo a estar en espacios abiertos o miedo a estar en lugares donde la huida es muy difícil. La persona tiene miedo a padecer las crisis y a no poder ser ayudado. En casos graves uno se puede recluir de la casa o se recluye en su casa. Fobias simples se refiere a un miedo específico. Podemos ver un miedo tipo Mimulus o a algo. Pueden ser serpientes, perros, andar en avión. Se le suele a estas fobias adjudicarle nombres como aracnofobia, ¿no? El miedo de las arañas.
La fobia social, ¿sí? En cambio, también podemos describir como un miedo, ¿sí? Mimulus large, porque conlleva miedo a la exposición, a la observación de los otros, a hacer una presentación en público, comer en público, caminar por el parque y que no sola y que me vean y que no, esto es fobia social. ¿Cuáles son las características de estos temores fóbicos? Son desproporcionados al estímulo, podemos decir Rob Rose, están por encima de la razón, podemos mencionar a Mimulus, están por encima del control voluntario, podemos mencionar a Cherry Plum, y conducen a la evitación de la situación temida, ¿no? Y ahí podemos mencionar a Larch, a Mimulus. ¿Cuál es el camino patológico de estas fobias? Es muy interesante los diferentes caminos patológicos que la ansiedad puede seguir. Algunos pueden ser visibles y esto lo vemos a través del cuerpo físico, en hipocondrías, pueden estar en el plano psíquico o en formas de mecanismos de defensa de la personalidad. La ansiedad a nivel físico, emocional y mental, ¿sí? La podemos ver en el cuerpo. Esa ansiedad puede verse a través de movimientos involuntarios de los músculos, de la musculatura lisa, tartamudeos funcionales, inflamaciones crónicas, tensiones, ansiedad corporal, ansiedad que me está diciendo el cuerpo, el lenguaje corporal. Esto es muy importante, ¿sí? Porque estamos viendo inflamaciones crónicas, tensiones, tartamudeos, ansiedad a nivel físico. Acá la personalidad tiende a ser más fuerte, también puede padecer de histeria, estética corporal, anorexia. ¿Qué podemos entender con que la personalidad acá tiende a ser más fuerte, ¿no? Que su estructura del pan está manifestándose desde su padre, ¿verdad? El hipocondríaco observa mucho su cuerpo. Acá estaríamos más a un nivel emocional. Es inseguro, seguramente ha sufrido alguna enfermedad en su cuerpo. Y la ansiedad a nivel mental, vista a nivel mental, es manifestada en forma de fobias y obsesiones y las padecen las personalidades más débiles. O sea, que las fobias mentales la padecen las personalidades más débiles. Las fobias del hipocondríaco están a nivel más emocional y las del nivel de las ansiedades que nos manifiesta el cuerpo están más a nivel, por ejemplo, padre y a nivel físico. Las personalidades desequilibradas crean mecanismos de defensa. Los más conocidos son el alcohol, las drogas, la conducta sexual hiperactiva y primaria. Bueno, podemos seguir con a entender los trastornos obsesivos compulsivos, que esto, bueno, luego voy a hacer unas clases aparte de esta formación, ¿sí? Como un perfeccionamiento. En estos trastornos obsesivos compulsivos, el síntoma sobresaliente es el sentimiento de compulsión, mientras que la obsesión es una idea o pensamiento invasivo en la conciencia involuntario que causa repugnancia, son carentes de significado y se intenta ignorarlos o suprimirlos. Acá podemos ver White Chestnut, Crabapple, ¿no? La compulsión aparece como comportamiento para aliviar la ansiedad o el malestar. Primero aparece la obsesión y luego aparece la compulsión. Entonces la compulsión aparece como comportamiento para aliviar esa ansiedad o ese malestar, pero no proporciona placer o gratificación. La compulsión es un ritual que el obsesivo realiza para disminuir la ansiedad
que le produce la obsesión. Podemos ver tipos de obsesiones compulsivas como a la limpieza, compulsiones de comprobación, a ver, dejé esto prendido, a ver, dejé la olla en la hornalla, ¿no? Compulsiones abiertas y obsesiones no acompañadas de compulsiones abiertas. En las compulsiones de limpieza podemos ver que el sujeto tiene obsesiones sobre contagios producidos por la suciedad o los gérmenes, Krabappel, ¿no? Y teme ser contaminado por cosas como la orina, los excrementos, el flujo seminal, la piel de los animales, y efectúan rituales de limpieza. Hasta limpiezas energéticas, esto no que esto también, ¿sí? Llevándolo a una limpieza del ambiente, podemos ver si hay una compulsión, ¿no? En esto de las vibraciones, que no me entró alguien y ya me ensució el lugar, y las vibraciones del lugar, y la energía, ¿sí? En todos los ámbitos. En las compulsiones de comprobación, ¿sí? El sujeto efectúa rituales de comprobación excesivos. Un comprobador típico comprueba repetidamente cosas como grifos, llaves de pasos, hornos, enchufes, interruptores, tiradores de puerta, armarios, cajones. La comprobación está relacionada con obsesiones que tienen forma de duda. Como decía recién, he apagado el gas. Estos pacientes, estas personas, se preocupan mucho por estas dudas hasta que vuelven a comprobarlo varias veces. Chestnut Wood, Cerato, flores se me vienen, ¿verdad? Las compulsiones abiertas las podemos ver en vestirse y desvestirse varias veces, seguir una secuencia estricta para preparar una comida, tocar objetos con las dos manos, acumular objetos insignificantes, elaborar listas, mirar objetos de maneras determinadas. Pueden ser variadas. En las obsesiones no acompañadas de compulsiones abiertas se caracterizan fundamentalmente por sucesos mentales sin rituales visibles. Acá no está el ritual visible. Contar mentalmente, murmurar oraciones, repetir ciertas palabras y frases en silencio, visualizar ciertas imágenes. Y acá hay una otra, ¿sí? Que puede ser lentitud obsesiva primaria, y acá la mayoría de pacientes obsesivos compulsivos son lentos, como resultado de su conducta ritual repetitiva. Pero en estos casos, limpiarse la lentitud es el problema primario. La persona puede necesitar media hora para lavarse los dientes, 1 hora para afeitarse, 4 horas para bañarse. Las acciones más afectadas son las destinadas al cuidado personal. Ahí va la obsesión. Y las características que podemos ver en obsesiones compulsivas: preocupación por detalles, normas, listas, orden, organización y horarios, hasta el punto de perder de vista el objetivo principal, se va de lo global y se mete mucho en el detalle. Perfeccionismo que interfiere en la finalización de tareas, dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, excluyendo las actividades de ocio y las amistades, OAC, Rockwater, excesiva tosudez, escrupulosidad, flexibilidad en temas de moral, ética o valores, incapacidad para tirar objetos gastados o inútiles, hasta cuando no tienen valor sentimental, ¿no? Esto es chicory, me quedo, le doy a algo mucho valor. Y bueno, puede ser según su edad. No hay un predominio en ninguno de los dos sexos. Su aparición suele ser anterior en los hombres durante la adolescencia o los primeros años de la vida adulta, antes de los 25, es cuando se suele instaurar. Según matrimonio, familia, clase social y educación.
una gran proporción de pacientes adultos no están casados y tienden a casarse en edades superiores y a tener menos hijos. Estas personas es más frecuente en personas de clase social alta y con un alto nivel académico. Una gran curiosidad. O sea que las compulsiones, las personas compulsivas, obsesivas, tienden a casarse con mayor edad, tienden a tener menos hijos, tienden a tener una clase social alta elevada, y aparecen primero, suelen aparecer antes en los varones que en las mujeres. A ver, ¿qué más podemos decir? Otros trastornos de estados de ánimo. Los trastornos de estados de ánimo pueden ser depresiones, y esas depresiones pueden ser somatógenas, les pido mil disculpas por ese señor, somatógenas, exógenas, endógenas, y estas depresiones pueden estar en el área psíquica y en el área orgánica. La depresión está caracterizada por una serie de alteraciones, entonces, en el área psíquica y en el área orgánica. En el área psíquica la podemos ver en la tristeza, en la demoralización, en la pérdida de autoestima. En el área orgánica, en la astenia, en el abatimiento, hipoactividad, pérdidas de apetito, pérdida de peso, alteración de sueño, disminución de la libido, podrían darse ideas delirantes. Trastorno, bueno, vamos a ver. Trastorno distímico, que es un estado de ánimo crónicamente deprimido, menos graves que la depresión. No llega a ser un episodio de depresión mayor. La depresión endógena, ¿no?, que nosotros la conocemos como Mustard, no tiene continuidad con la historia vital de la persona, no hay motivos para tener depresión, no hay causas externas, tendencia a mejorar por la tarde y están más relacionadas a los cambios de estación. Frecuentemente su iniciación y curso se asocia a ritmos biológicos. En cambio, en la depresión exógena hay causas ambientales y externas que reactivan esta depresión. Hay una continuidad con su historia y biografía, por ejemplo, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo. En la endógena no hay una causa externa aparente, sí, obviamente la hay, pero no, el ritmo no sigue a un evento que haya estado en la persona en ese momento. La depresión somatógena son secundarias a causas físicas específicas o patologías físicas demostrables, o sea, viene después de tener la depresión viene después de pasar por un periodo a nivel físico, de alguna afección a nivel físico. Podemos mencionar a Gorz, podemos mencionar a Sweet Chestnut. Y estas causas físicas son demostrables. Por ejemplo, tumores, cáncer, infección, ingesta de fármacos. En los trastornos maníacos es el trastorno afectivo. Hay una elevada autoestima, es muy comunicativo, mucho interés por todo, hay una hiperactividad, hay alteración del sueño porque así hacen muchas cosas, aumento de la libido, tienen apetito pero no les da tiempo de comer. Es lo contrario de la depresión. A veces es más grave que la depresión porque se necesita internar al paciente para tratarlo porque es imposible pararlo. Es una
hay una manía, hay una personalidad maniática que podemos trasladarla a una que es que no está dentro del material de estudio del instituto, pero la he mencionado, y es la posición existencial maníaca, en donde yo estoy bien, tú estás bien, pero siempre, no hay un contacto con esa realidad que dice, bueno, acá tenemos que parar, acá hay un problema, acá no, esto se pasa totalmente de alto las conductas que tienen que ver con lo negativo. Por eso es muy distinta y es lo contrario a una depresión o exógena o endógena, ¿verdad? Hipomanía es una forma atenuada o prodrómica del estado de ánimo. Los trastornos bipolares o psicosis maníaco-depresivo, en donde reúnen cuadros de manía y melancólicos. Hay de dos tipos. El tipo 1 presenta episodios maníacos sin depresiones y el tipo 2 presenta episodios maníacos acompañados de periodos de depresión. Los dos, ¿no? Lo que decíamos recién, una estructura en donde hay mucha vitalidad, en donde hay mucha hiperactividad, y otra fase en donde hay depresión, hay abulia, hay poca conexión con la vitalidad. Y el trastorno ciclotímico podemos decir que tienen que ver con las alteraciones del estado de ánimo crónica y con fluctuaciones que comprende periodos de síntomas hipomaníacos y periodos de síntomas de depresión. Bueno, para tener otras nociones básicas de psicopatología, te podemos ver psicosis, la esquizofrenia, la despersonalización, la desrealización, los trastornos delirantes, trastornos en la alimentación, trastornos funcionales. Dentro de la psicosis podemos entenderla como un trastorno mental en el cual el deterioro de la función mental ha alcanzado un grado tal que interfiere marcadamente con la introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas ordinarias de la vida o mantener un adecuado contacto con la realidad. Algunas características que podemos mencionar es que no mantiene un adecuado contacto con la realidad. El psicótico no vive en este mundo porque existe una negación de esta realidad. No es un mecanismo consciente, él no es consciente de su enfermedad. El psicótico es aquel que a un nivel coloquial más se adapta a la expresión social de loco. Existe una disociación entre la realidad y su mundo. No hay beneficio secundario, no aparece ningún beneficio secundario a la enfermedad, o sea que no tiene un beneficio para tener esa enfermedad. Es realmente una psicopatología. A veces se dan estrategias que luego le servirán para enfrentarse a otras situaciones. Sin embargo, los psicóticos nunca obtienen un beneficio. Este beneficio. A un enfermo psicótico nunca le pasará porque no conecta nada con la realidad. Vive en un caos interior. Tiene una doble estructuración, la del mundo y la de la realidad, y el de su propio yo, su propia identidad. La clasificación de la psicosis la podemos ver en dos grupos. O sea, psicosis es un trastorno mental en el cual se interfiere en la capacidad de introspección y la capacidad de afrontar las demandas y mantener un adecuado contacto con la realidad. Las hay de dos grupos, la esquizofrenia y la de trastornos delirantes. La esquizofrenia
la podemos ver como un trastorno funcional de la personalidad, una distorsión caracterizada del pensamiento. Frecuentemente tienen un sentimiento de estar controlados por fuerzas externas, ideas delirantes que pueden ser extravagantes, alteraciones de la percepción, afecto anormal sin relación con la situación y autismo, entendido este autismo como aislamiento. La afectividad del esquizofrénico es plana, no hay afectivación, no hay emotividad, no hay sucesos dramáticos. La afectividad no está en relación con la situación. La actividad cognitiva no es normal, hay incoherencias, desconexiones, tiene una gran repercusión en el lenguaje porque no piensa y no razona de forma normal. Hay alteraciones de la percepción, lo que nos permite, lo que nos permite sentir, ver y escuchar el mundo. Con estas alteraciones se producen alucinaciones. Escuchan voces como Dios me ha dicho, bueno, y otras más, ¿no? Despersonalización, ¿sí? Una de las características que tiene la esquizofrenia, tiene que ver con fenómenos psíquicos como percepción, memoria, sentimientos, y aparecen como extraños a uno mismo. El síndrome de espejo, esta percepción, esta memoria, estos fenómenos son ajenos. Y la desrealización tiene que ver con la sensación de extrañeza frente al mundo externo, que por su proximidad y cotidianeidad debería resultar reconocido. El entorno aparece como nebuloso, irreal, extraño, insólito. O sea que la esquizofrenia, el esquizofrénico, se despersonaliza y se desrealiza. Síntomas positivos: exceso o distorsión de las funciones normales e incluyen distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial, de la percepción, del lenguaje y la comunicación, de la organización comportamental. Y los síntomas negativos parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones normales. Los síntomas negativos comprenden restricciones del ámbito y la intensidad de la expresión emocional, que es este aplanamiento afectivo, de la fluidez y la productividad del pensamiento y el lenguaje. No hay creatividad, no hay una motivación para hablar, para establecer un contacto, para establecer comunicación. Y del inicio del comportamiento dirigido a un objetivo. Abulia, ¿no? Lo que decíamos hoy. Y el otro gran grupo que tiene que ver con cómo se presenta la psicosis es en trastornos delirantes. Por ejemplo, el erotomaníaco, el megalomaníaco, el celoso, el persecutorio, el somático. El un megalómano es una persona que padece de un trastorno psicológico de, bueno, como dijimos, megalomanía, caracterizado por delirios de grandeza, un sentido exagerado de autoimportancia, poder y estatus. Se creen superiores a los demás, tienen fantasías de omnipotencia, son arrogantes y desprecian lo que no está relacionado con ellos. Esta megalomanía puede derivar de un comportamiento arrogante, narcisista y una constante necesidad de ser admirados o reconocidos. Podemos verlo desde lunas, por ejemplo, de Leo, personas con lunas en la posición en casa 10, ¿no? Ahí no podemos dar una idea. Bueno, yo les menciono cómo se clasifican, no está en el material, pero es muy... nos lleva a la curiosidad, que son todos estos síntomas, porque siempre podemos ayudar o tener una perspectiva más amplia para con las flores, ¿no?
el erotomaníaco, la persona que tiene este trastorno, si bien es poco común, consiste en que la persona tiene una creencia delirante de que otra persona, a menudo de una posición más alta o una celebridad, está secretamente enamorada de ella. Los que padecen esta condición suelen interpretar cualquier gesto, palabra u objeto como una confirmación de ese amor. En algunos casos, los sentimientos pueden pasar de amor y devoción a desprecio y agresividad. Bueno, el persecutorio es un delirio que tiene que ver con un conjunto de condiciones delirantes en el que la persona afectada cree que está siendo perseguida, ¿no? Y tiene también esto lo lleva a tener ansiedad, desconfianza, enojo o aislarse de los demás. Y bueno, los trastornos delirantes del tipo somático se presentan cuando la persona siente una ansiedad extrema, exagerada, a causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer alguna de sus actividades diarias. Los trastornos de la alimentación. En esta altura, sí, antes era más propenso que lo tengan las mujeres, ahora se ha equilibrado eso y lo presentan también los hombres. Y una de las características era como lo que hablábamos hoy, de los trastornos obsesivos compulsivos se dan en lo que es las clases altas. Podemos ver a la anorexia, que es una enfermedad que puede llevar a la muerte a la persona que la padece. Se suele dar del paso de la adolescencia a la edad adulta por estética, necesidad de aceptarse a sí mismo, imagen corporal. Hay dos tipos de anorexia, la restrictiva y la compulsiva. La anorexia restrictiva es cuando la persona inicia un descenso de la ingesta de alimentos y decide no comer. Y la anorexia compulsiva purgativa tiene que ver con cuando la persona ingiere los alimentos calóricos y luego intenta purgarlos mediante diuréticos o evacuantes. Y lo que es la bulimia, que no es lo opuesto a la anorexia, esta cursa por crisis de grandes cantidades de ingestas de alimentos y que puede o no ir acompañado de purgaciones. No necesariamente están gordos porque tienen un gran desequilibrio en la alimentación. Normalmente se asocia a la pérdida de control de los sentimientos ligados a dietas desequilibradas y suelen ser personas muy impulsivas, ¿no? Ese mismo impulso las lleva a hacer todas las cosas con la misma energía, con la misma impulsividad. Así se producen los atracones de comida, que como dice acá, no necesariamente después va acompañado con la purga sí que tiene que ver con la anorexia compulsiva purgativa. Algunos autores describen síndromes mixtos, anoréxicos bulímicos, episodios de restricción de ingesta con episodios de ingesta excesiva de alimentos. Otro tipo de trastornos alimentarios pueden ser potomanía, mericismo, pica, coprofagia. Potomanía, la ingesta excesiva de líquidos, mericismo, regurgitación de alimentos, pica, ingesta de sustancias no alimentarias, como tierra, ¿no? Y coprofagia, la ingesta de heces. Hay otros trastornos funcionales, ¿sí? Que son problemas relacionados con la satisfacción sexual. Podría ser por defecto o por exceso. Se dividen en dos grandes grupos: el trastorno de las conductas sexuales, como la erotomanía,
y la dispareunia. La erotomanía es una ninfomanía y satirismo. No llega a la satisfacción sexual y necesita mantener más relaciones sexuales con otras personas. En el caso de las mujeres es ninfomanía y en el caso de los hombres es satirismo. Dispareunia tiene que ver con el dolor en la penetración que impide la relación vaginal, el vaginismo. En el caso del hombre se suele dar hipotencia eréctil con una incapacidad para que se produzca la erección, eyaculación precoz, antes de la penetración o justo después de ella se produce la eyaculación, o falto o retardo de la eyaculación, incapacidad para sentir placer. Estos trastornos funcionales, ¿sí? Recién mencionamos los de conductas sexuales, ahora vamos a mencionar las parafilias, que tienen que ver con, y con esto terminamos, con la satisfacción. La satisfacción sexual existe en la parafilia, el problema es el objeto o la manera de llegar a esa satisfacción. No es socialmente adecuado. Existe un cierto componente de incapacidad de resistir el impulso. Él es consciente de que es inadecuado, pero no puede retener el impulso. Las parafilias son más frecuentes en hombres que en mujeres y a veces tienen un nivel más fantasioso que real. Froteurismo, por ejemplo, la persona en este caso siente placer con el roce de las personas, normalmente lo hace sin que éstas lo sepan, el típico sobón del metro. Paidofilia, el objeto sexual es un niño que puede ser del mismo sexo o del sexo contrario. Dentro de las parafilias se pueden también mencionar exhibicionismo, masoquismo, transvestismo, fetichismo, sadismo, voyeurismo, necrofilia, esto tiene que ver con cadáveres, zoofilia con animales, coprofilia con heces, misofilia, suciedad, eurofilia en los orines y clismafilia, enemas. Bueno, en el próximo vamos a mencionar las estrategias cognitivas del desarrollo de la creatividad para finalizar, ¿sí?, con este nivel 3. Que estén bien, les mando un gran abrazo.